El discurso no es lo que llamamos el discurso político. La gente habla del discurso de Maquiavelo, tratando de hacer su biografía intelectual a partir del Príncipe, ¿no? Pero cuando vas a otras obras de Maquiavelo te encuentras planteamientos distintos. O la gente habla del discurso de Lenin, pero un momentico, una cosa es el discurso de Lenin después de la caída de los zares, cuando tiene que adoptar una perspectiva organizativa de cómo conforma el gobierno, al discurso de Lenin previo, o cuando vas al discurso de Gramsci. Una cosa es Gramsci antes de estar preso y otra cosa son los cuadernos. Claro, hay una columna vertebral de pensamiento, pero los discursos, entendiendo por discurso esas narrativas que llegan a ser como el tatuaje sobre la piel de un intelectual, de un político, de un cineasta, de un dramaturgo, de un exponente público, ¿no? El discurso es una circunstancia histórica. Sin duda que el discurso es una circunstancia. Tiene razón Ortega ahí, Ortega y Gasset. Claro que sí. Las circunstancias, ¿no? Yeah. Yo y mis circunstancias, sin duda. Yo veo, por ejemplo, y no por ensimismamiento, sino simplemente para rendir cuenta de este itinerario político. Cuando a mí me tocó el año 1993 estar de candidato presidencial, por un poco más acá, lo que fue mi primera experiencia, ¿cuáles eran las circunstancias? Sobre el proceso de descentralización, y vimos, al menos yo expuse pues algunas aristas, presenté algunos enfoques que no son los únicos que tengo y mucho menos los únicos que existen, porque hay muchos otros enfoques complementarios, muy nutritivos, y hay muchos otros discordantes con el mío. O sea que es un océano extraordinario de aguas sobre la descentralización que hay que examinar. Yo me limité ayer a presentar un poco mi cédula y identidad, que era cómo veía yo los inicios de la descentralización. Pero eso es tan solo un introito de ese tema tan complicado, ¿no? Sobre el cual yo tengo propuestas muy concretas para esta época del país, de las cuales podemos hablar más adelante. Correcto. Y que tienen que ver particularmente con lo administrativo, con la unidad del tesoro, por eso lo podemos tratar más adelante. Pero fíjate todo esto del discurso. Yo recuerdo que el año 93, bueno, estaba todavía tibio, no se había enfriado. Por lo contrario, se mantenía como en un termo, estaba en una temperatura regulada y a veces increciendo el tema de la descentralización. A mí me había tocado estar de alcalde de Caracas, y a propósito de esa gestión, que es una gestión que llegó muy hondo en mis sentimientos y en mi corazón, a la cual me gustaría referirme porque yo soy un activista y siempre le he dado mucho valor a las ideas de la gente, a las ideas de mucha gente que he leído, de mucha gente que he escuchado, y también le he dado valor a mis propias ideas, por supuesto, es decir, a lo que he ido filtrando de eso y convirtiendo en mías, o las que yo he reelaborado. Y hay sueños, y hay proyectos, y hay elaboraciones, y hay programas, y hay planteamientos con los que comulgo y en los que me deleito en la lectura, y que he profesado a través de la cátedra desde el punto de vista teórico o metodológico, y otros los he profesado en la asamblea partidista del barrio como oferta de una mejor sociedad. Pero ese planteamiento de la oferta, ese planteamiento de la idea, ese planteamiento del mundo ideal, ese planteamiento del proyecto país, como algunos le llaman ahora para ponerle una etiqueta que sea potable, a mí siempre me ha parecido que
en mi caso, ¿no? Que es el por el que puedo hablar, que eso está en el mundo de la hemiplegia, eso está mucho, a eso le falta algo si uno no hace algo por llevarlo a la práctica. Ya. Por eso yo soy un activista. Y soy un activista de esas ideas en las que creo, soy un activista de esos sectores de la sociedad que reclaman, con los que me identifico, y no con los que me identifico, de los que vengo. Pero aun cuando yo no viniese de una familia sencilla, aun cuando yo no viniese de allí, el mérito no es venir de allí, el mérito es identificarse con y vivir para eso. Me hice un activista de los barrios, me hice un activista del desarrollo de la comunidad, de los programas de alfabetización, de los movimientos de base de un partido, como hay muchos partidos, pero de los movimientos de base, de darle importancia al vecino, al comité local, como llamábamos en el mundo que yo me crié en el mundo de Acción Democrática, el valor del comité local ante el poderío del buró sindical, ante el poderío del comité de educación, ante el poderío de los intelectuales, ante el poderío de los fundadores, ante el poderío de los que habían llevado cárcel y tortura y persecución, que ya eso era una jerarquía muy bien ganada, pero eran centros de poder ante el poderío de la dirección nacional, y ante esos poderes tan grandes estaba el anonimato, la base, el militante. Y yo me hice, quizás sea un exceso, yo me hice un líder de las bases. Yo había estado de alcalde de Caracas tan solo días atrás, y ocurrió en Acción Democrática algo insólito, inédito, primera vez que ocurría. Los candidatos presidenciales han sido unos seres humanos extraordinarios, de unas entidades intelectuales, políticas, habían desafiado, eran casi que prototipos de héroes, habían desafiado dictaduras con su vida, se habían caído a plomo, habían arriesgado su vida, habían estado en el exilio, habían sufrido dictaduras, penurias muy graves y exilios de hambruna, no estos exilios de oro que hoy sufren los exiliados caminando por la Gran Vía y retratándose en centros comerciales de lujo. Y esos habían sido los candidatos presidenciales. Rómulo Gallegos, un hombre de una visión antropológica y sociológica que supo plasmar en Pobre Negro, en Doña Bárbara, en Canta Claro. En cada obra hizo una antropología de un sector del país. Disculpa la interrupción, y era muy buen guionista de cine, por cierto, don Rómulo. Bueno, aquel, y además de esa gigantesca labor literaria, había sido un educador, director de este famoso liceo que hoy llamamos Liceo Andrés Bello. Nos educaron tantas generaciones. Y él ha sido el primer presidente electo por los votos del pueblo. Ese fue el candidato nuestro, y fue candidato Rómulo Betancourt, que no necesita más presentación. Es decir, un líder de una entidad simplemente monumental. Y ese monumental lo digo deliberadamente, porque así, del tamaño de su gestión, fue el tamaño de sus respaldos y el tamaño de sus críticos. Sí, el mismo tamaño, o sea, eso es correspondiente. O sea, no pretendo hacer con eso una cosa laudatoria, sino llamar la atención que prácticamente dividió el país en dos aguas, antes y después de Betancourt, como pudo haber antes y después de Gómez. Que de hecho lo hubo. Y luego Raúl Legoni, imagínate tú, presidente de la Federación de Estudiantes cuando el general Gómez, cuando en Venezuela nadie pensaba ni siquiera en organizar un sindicato, ya que el hombre redactaba proyectos de leyes del trabajo. Entonces estamos pensando en gente que ya tenía su mente no solamente en el problema de la injusticia del trabajador, de la explotación del asalariado, sino ya tenía su mente en la solución, en cuál era el espectro jurídico que había que ensamblar
para poder proteger a la gente. Ese hombre fue candidato. Bueno, y el doctor Barrios, un intelectual exquisito, realmente un hombre de una profundidad y de una profundidad pacífica, porque hay gente muy profunda, pero que en su redacción y en su crónica es agresiva. Entonces la profundidad queda plasmado en el colorido. Y hay gente tipo Teodoro. por ejemplo, que Carrizo, de Teodoro, de Tacura, Antonio Leocadio Guzmán. Sí. Es decir, ha habido muchos. Tú dices que el doctor Leoni era así de pacífico. No, me refiero al doctor Barrios. Ah, Gonzalo. Pero Barrios era un hombre de lucha, aguerrido, pero que en su pluma no era la destrucción del contrario, sino la desagregación del problema, el análisis de las causas, el análisis de las consecuencias. Un hombre de una profundidad con la que estamos en deuda de releerlo. Pero además fue un extraordinario gobernador de Caracas y fue un miembro de la Junta de Gobierno con una... Es decir, estamos hablando de estoy hablando desde mi visión muy íntima de quienes habían estado de candidatos en mi organización. Todos eran fundadores de Acción Democrática. Carlos Andrés Pérez, no obstante su juventud, su adolescencia, era un miembro ya del Partido Democrático Nacional, un hombre de una mente brillante, un gran organizador. Reconstruye Acción Democrática después de la derrota del doctor Barrios con Caldera. Era un hombre de criterios de amplitud, era prácticamente la imagen del antisectarismo, ¿no? Un hombre para la inclusión, el llamamiento a otros sectores, y de una gran claridad y de una gran firmeza, pero sobre todo de una visión muy universal, muy consciente de los fenómenos de la geopolítica mundial, muy conscientes del problema de la interdependencia de la economía mundial, y muy comprometido con los sectores populares, con aquel hombre había sido fundador de ADEI, le había correspondido estar al lado del fundador del partido, Lucinchi, el más Nobel de todos, quizás el más Nobel de todos, pero bueno, pero desde joven le había tocado estar en lucha contra la dictadura, fue torturado y preso por muchos años, había sido un gran organizador, un médico popular, un apóstol, pues, y además un gran líder parlamentario, estuvo muchos años al frente de la fracción parlamentaria cuando en Venezuela hubo debate parlamentario, cuando el Congreso existía y no era lo que hoy es, que es una aplanadora en la que no hay debate, discusión, acuerdos, aproximaciones, diferencias, balance de las cosas. No, hoy lo que hay es aplasta y siga. Momentos difíciles de dirimir diferencias con Copey, que estaba en el gobierno, de dirimir diferencias y coincidencias con el movimiento del socialismo, que era un movimiento emergente. Yo siento como sumamente interesante, y era fundador del partido. Piñerúa, un hombre muy estudioso, que no había tenido el itinerario intelectual ni académico que habían tenido los otros, incluido Carlos Andrés Pérez, que simplemente el exilio le tranca la conclusión de sus estudios de Derecho, pero todo Piñerúa no. Era un hombre de una disciplina en el estudio. Yo no recuerdo a Piñerúa jamás opinar de algo que no había estudiado en detalle y profundamente. Hombre de una disciplina extraordinaria y de una gran sensibilidad social. Ya había estado de gobernador de Monagas, exitoso gobernador, ya había estado de presidente del Instituto Agrario Nacional y había conducido la reforma agraria en época de Betancourt. Pero todos habían sido fundadores de ADE. Sí. Yo no. Pero no solamente eso. ¿A tu familia sí? No, claro. Pero no solamente eso, sí, pero eso no es por herencia. Sí. No solamente eso, sino que yo no era ni siquiera miembro de la dirección de ADE. Eso sí lo recuerdo. Yo no era miembro de la dirección de ADE. Entonces casi que fue tomado por algunos como una afrenta, como una herejía,
Pero AD, siendo consecuente con su postulado, hizo una elección de base. A veces se le acusaba de mil cosas, se le acusaba de sectario, y resulta que Rómulo Betancourt se puso de acuerdo con Mariano Picón Salas y con los intelectuales para fundar Orbe, se puso de acuerdo con todos los ramales de la izquierda para fundar el Partido Democrático Nacional, el PDN Nacional, se puso de acuerdo con Pérez Jiménez Tomás Medina, se puso para detener al militarismo, se puso de acuerdo con URD y con Copey en su primer gobierno. Es decir, se le acusó de sectario y siempre compartía las discusiones del poder, una cosa insólita. Igual me pasa a mí con este asunto de las elecciones de base. Tú sabes que el término ADECO es un término muy particular, porque en aquella lucha entre derechas e izquierdas extremas, Copey por una parte y los sectores de la derecha, lo que llamamos las viudas del gomecismo, y la izquierda real, la izquierda de verdad, el Partido Comunista por otra parte, además representantes legítimos y leales del Soviet Supremo, porque no es que era un partido comunista autóctono nacido en Yaritagua ni en Betijoque, no, representantes de la URSS. La franquicia. Bueno, frente a esos dos extremos surgía aquella posición de un partido de izquierda popular, de campesinos, de obreros y tal. Pero entonces los copellanos, para ofenderlos, llamándolos ambiguos, decían adecos, pero era acusándolos de comunistas. Adeco, tú eres comunista. Y los comunistas lo llamaban adecos, acusándolos de copellanos, tú eres de derecha. Así no es el término adeco. Una cosa curiosísima. Y siempre me ha llamado la atención eso porque así como se le acusaba de sectario, teniendo demostraciones de que no lo fueron, lo cual no quiere decir que allí no se cumpliese aquella ley de Robert Mitchell, el brillante sociólogo británico que en su sociología política acuñó aquel concepto de la ley de hierro de las oligarquías en los partidos, que luego aquí en un término criollo hemos llamado los cogollos, pues. Desviación, o mejor dicho, itinerario que viven casi todos los partidos. Mira lo que ha pasado en el PSV, Partido del Pueblo, un partido popular, un partido de masa, sin duda, de sectores depauperados, y termina siendo gobernados por 3 militares y por 4 tipos del PSV, pues. Sobrados méritos tendrán, no lo pongo en duda, pero la ley de Michels se cumple. Y que aquel partido que era acusado de cogollérico, que yo llego a ser, sin embargo, ya había celebrado elecciones de base para elegir su candidato. Piñerúa fue electo candidato en unas elecciones de base y Luis Herrera le pasó por encima, le ganó. Lucinchi fue electo en unas elecciones de base y ganó. Es decir, que ya era el hábito. No es que se reunía el Soviet Supremo o la Dirección Nacional o una conferencia de dirigentes calificados. Bueno, y a mí me tocó estar de candidato en ese precepto, unas elecciones de base. Y yo, sin ser miembro de la Dirección Nacional, yo no era parte de la Dirección Nacional, yo era secretario político no ejecutivo, que era como una antesala distante de la Dirección Nacional. Era un cuerpo, se llamaba el Comité Político, donde estábamos dirigentes jóvenes, emergentes, o dirigentes que en algún momento tenían una función, digamos que accesoria en los estatutos, o una función, pues. Pero no éramos miembros de la Dirección Nacional. Y sin embargo, yo me inscribí con los mismos derechos, venía de estar de alcalde de Caracas, había una gran simpatía por mi gestión, pero más que simpatía por mi gestión, que no fue el único elemento, había una gran identidad con lo que había ocurrido, que era que un compañero cualquiera pudiera acceder a una posición, a una tribuna administrativa, no porque lo nombrara a alguien, no porque fuese a servir como asistente o como réplica de tal círculo de poder. Aquello generó una simpatía tremenda en el país y así se fueron levantando algunos liderazgos. Todos posteriormente resultaron tener incidencias importantes en la historia contemporánea del país.
Carlos Tablante en Aragua, Andrés Velázquez en Guayana, Enrique Salas Bremer en Carabobo, Osvaldo Álvarez en el Zulia, Ovidio González del MEPE en Anzoátegui. A mí me tocó modestamente en Caracas ser ese referente. Eso creó pues una simpatía. Además, las matrices de opinión a veces cabalgan en contra, como me ha tocado nadar en contra de la corriente como los delfines, y a veces cabalgan a favor. Esa vez me tocó el viento a favor, porque estaba de moda la descentralización y el país veía con ojos, el país ingénere, ¿no? Veía con buenos ojos la emergencia de políticos de otras generaciones. A partir de las gobernaciones y las alcaldías grandes. Sí, ese era un camino. Me tocó esa gestión en la alcaldía de Caracas que me dio mucha visibilidad. Yo eso lo podemos analizar en otro capítulo. Yo creo que hice una gestión muy importante y de mucha reivindicación para los de abajo, para los sectores populares. Y yo creo, y lo digo con tristeza, lo digo con dolor, no lo digo con alegría. Yo creo que la alcaldía que hice, lamentablemente no se ha repetido esa gestión, pero creo que, bueno, ya entraremos en ese análisis. Creo que han tomado otros caminos, otras prioridades, y creo que los barrios y las quebradas y los cerros han quedado en un cuarto o quinto lugar en la prioridad de otros alcaldes que pueden haber hecho cosas importantes, pero en otros sectores mucho más, no digo que abstractos, pero que no necesariamente son los intereses populares de la necesidad del agua, de la comida, del transporte, de la ayuda al impedido, de la gente que tiene hambre. Ha habido muchos buenos alcaldes que han hecho por la cultura, alcaldes que han tratado de recuperar el patrimonio cultural, hay alcaldes que han hecho por la planificación, hay alcaldes, son todas contribuciones, pero mi alcaldía tuvo un tinte de compromiso con la gente más necesitada y yo siento que eso también en mi partido, que es un partido de origen popular y de conformación popular, fue generando una especie de corriente positiva, de simpatía. Claro, yo no era simplemente un funcionario, un burócrata que había sido conocido por una buena gestión o por una gestión llamativa, insisto por quinta vez, de la cual podré hablar en otro momento. Hablaremos. Sino que además yo era un activista. Yo venía de trabajar por muchos años en integración comunal y en desarrollo de la comunidad del partido, de trabajar por muchos años en la juventud y de trabajar por muchos años organizando y creando la división de activismo político. Desde adolescente, ¿no? Me tocó ser el jefe nacional de activismo político durante 6 años. Es decir, que no hay un solo, no existe una sola de las 1.164 parroquias del país donde yo no haya fundado núcleos, sectores, capítulos, lo que llaman en lenguaje figurado la maquinaria de Acción Democrática. Desde que estaba en el liceo, ¿cierto? Sí, pero luego me tocó administrativamente ser el jefe de activismo político. Y en la campaña previa de Carlos Andrés Pérez me había tocado ser el jefe de Fuerza Popular, un organismo que creamos ad hoc para la campaña. Eso es una historia muy interesante, la voy a contar por vez primera, digamos, a voz alzada, porque la conocen algunas personas de mi cercanía. Un día me llama el presidente Pérez, ya de candidato presidencial, ya le había ganado las elecciones internas al doctor Lepage, y me dice, estaba presente el doctor Morales Bello, dice, mire, Claudio, le tengo una tarea. No, candidato, imagínese, para mí un honor, lo que usted me diga. Yo me sentía muy abrumado, que él me hubiese llamado y yo venía apuradísimo porque venía de una clase con mis estudiantes y realmente llegué tarde a la reunión con el presidente Pérez, pero yo no podía faltar a mi clase con mis estudiantes. Pero él me esperó muy amablemente y ni siquiera hizo alusión a mi tardanza. Y me dijo, mire, le tengo una tarea. Y entonces empezó con un lenguaje, vamos a llamarlo figurado. Me dijo, yo no quiero que en esta campaña haya nadie desempleado. Yo me quedé callado porque, ¿sabes? Estos viejos hablaban casi que en parábolas. Yo no quise preguntarle, sino que dejé que siguiera desarrollando y me dijo a renglón seguido, mire, usted sabe que tenemos un grave problema interno en el partido. En los 13, 14 estados, 15 estados donde yo gané, no me acuerdo ahorita de memoria cuánto era, los compañeros que me apoyan a mí, que se hacen llamar Carlos Andresistas, presumen de eso, creyendo que me interpretan, entonces no incorporan a ningún bajista, ningún lucinchista.
es una barbarie, además una barbarie, es una estupidez, porque entonces ¿cómo vamos a ganar? Y en los 9, 10 estados donde ganó el doctor Lepage, que me ganó las elecciones en esos 10 estados, los lucinchistas o lepajistas no incorporan en los cargos antecistas. Entonces fin del mundo, entonces perdimos las elecciones. Entonces yo no he ganado nada. Porque si solamente vamos a incorporar en los estados donde nosotros ganamos, y me digo a nosotros porque yo le apoyé a él, a los que estuvieron con nosotros, que ya perdimos. Entonces yo necesito que no haya desempleados en esta campaña. Y hemos resuelto, el doctor Morales y yo, Morales Bello era el jefe de su campaña, crear 2 organismos de apoyo de la campaña. Porque el aparato del partido es muy reducido, no le estoy diciendo. Donde dirigen los carlosandecistas, ellos no se dejan ayudar por más nadie. Y donde dirigen los hinchistas, son muy cerrados y no se dejan ayudar por más nadie. Son muy sectarios. Entonces necesitamos crear 2 aparatos que interpreten lo que nosotros queremos hacer. Entonces él resolvió crear un movimiento que se llamaba Venezuela 2000 y se lo entregó a Héctor Alonso López. Venezuela 2000 y 2000, aunque las elecciones eran en el 88, para dar la sensación de futuro. Era un movimiento para organizar los jóvenes. Y otro movimiento, así se llamó, que se llamó Fuerza Popular, que me entregó a mí. Entonces yo me dediqué a organizar Fuerza Popular. Ya yo había organizado activismo político durante muchos años en cada caserío, en cada barrio del país. Yo era una persona, absolutamente nada conocida para el país, porque yo era una hormiga interna. En mi Universidad Central dando clases, en la Católica dando clases y en mi división de activismo político. Pero aquel militante de base, a quien conocían era, perdón que lo diga así directamente, era a mí. Y después me entregan este movimiento de la Fuerza Popular. Pero como aquella fue una campaña, no como esta, que es una campaña de tan solo 70, 80 días aquella fue una campaña de casi 2 años. Yo pude construir en todo el país el movimiento Fuerza Popular. ¿Cómo lo construí? En todos los estados donde había ganado el presidente Pérez las elecciones internas, yo armé los equipos de Fuerza Popular en cada parroquia, con los que habían perdido, con los hinchistas, que no encontraban cómo incorporarse a la campaña porque esto no lo dejaba. Y en todos los estados donde había ganado el lucinchismo, yo armé los equipos con los carlosandecistas, que no lo dejaban meter, tratando de seguir la instrucción muy clara que me dieron de que no querían que hubiese desempleado, metafóricamente, que nadie estuviera fuera de la campaña. Bueno, por cierto, no fue fácil, porque las directivas establecidas, las directivas institucionales del partido me odiaban, porque yo estaba dándole espacio a los que ellos habían derrotado. Claro, no era que me odiaban porque me tenían cariño, eran mis compañeros, pero llegaron a tener conmigo reservas muy grandes y algunos me llegaron a considerar inconsecuente y desleal. ¿Cómo iba yo a poner al frente de Fuerza Popular a esos tipos que nos habían enfrentado y nos habían hecho la vida imposible? Bueno, y así conformamos un movimiento grande. Entonces, haber conformado activismo político durante tantos años, previamente haber trabajado en desarrollo de la comunidad y en la juventud, y luego haber trabajado en Fuerza Popular, y luego haber estado, no tengo cómo agradecerle al pueblo de Caracas su generosidad, haber estado, y digo su generosidad, yo voy a explicar por qué, haber estado de alcalde de la ciudad, porque es que Acción Democrática perdió las elecciones en Caracas, pero yo las gané. Acción Democrática las perdió ampliamente, hasta el punto de que la mayoría de la Cámara la tenían Copey y el Movimiento al Socialismo. Eso es correcto. Y AD solamente tenía 3 concejales, pero yo gané abiertamente la elección. Eso sí lo reconozco. O sea, se dio el caso de que el candidato a alcalde ganó, pero su partido perdió aplastantemente. Entonces, todas esas cosas, unas con otras, fueron creando un rosario, una cadeneta de simpatías, de solidaridades, se fueron mezclando las narrativas. Este es un muchacho de los sectores populares, este es un muchacho que no es de la dirección, pero es un compañero que tiene trayectoria, que siempre ha estado en el trabajo, no es un advenedizo, además es un joven. Es decir, se fueron dando muchísimos ingredientes que al final, cuando inscribimos la candidatura en la elección de base, dieron un resultado abrumador. Yo gané las elecciones con el 95% de los votos.
Y el doctor Carmelo Lauría, a quien yo no conocía sino de hola hola, cómo lo lamento, porque después de eso nos hicimos entrañables amigos, un gran señor, un hombre con un amor por Venezuela, con un conocimiento casi que a nivel radiográfico de resonancia magnética de la administración pública y cómo funcionaba, con un desprendimiento, pero bueno, en estos lugares comunes, en estos estigmas que se le van poniendo a los dirigentes políticos, como él era Lauría y había sido presidente del Banco de Venezuela, entonces era un rico, que eso fue otro ingrediente, porque las bases de Acción Democrática, en Bobures, en el Estado Sur, en Barlovento, decían, yo voy a mi negro contra el rico ese. No, los estigmas. Sí, es verdad. Qué rico era Lauría, un abogado brillante que llegó a ser presidente del Banco de Venezuela. Él era hijo de un médico brillante, el doctor Lauría, uno de los grandes urólogos. Él era un muchacho de clase media, profesional brillante, que llegó a ser presidente de un banco. Pero para nosotros los adecos nos deleitábamos, el rico contra el pobre. Entonces, en esa antinomia no dejo de reconocer que yo fui ampliamente favorecido, sin que eso se atuviera en las realidades, pero le encantaban los constructores de imágenes. Bueno, yo gané esas elecciones de base, las gané con amplitud, y desde entonces se comenzó a tejer una relación difícil mía con la dirección nacional, porque es que en Acción Democrática estaba la dirección nacional, lo que llamamos el Comité Ejecutivo Nacional, y los 25 comités ejecutivos seccionales. El CDAD en Río Güey. El CDAD en Río Güey en Aragua, el CDAD en Carabobo. Todos los 25 comités ejecutivos seccionales estaban con Lauría. Todos los comités ejecutivos municipales estaban con Lauría. Toda la dirección nacional estaba con Lauría. Y yo gané con el 95%. Yo no tuve en ese entonces un escritor así como tú, cineasta como Douglas, un hermano. Ni teníamos, nosotros no tenemos esa. Yo no conocía ese mundo, pero cualquiera hubiera creado un eslogan, la rebelión de las bases, como en efecto fue. Bueno, yo quedé candidato presidencial y la tesis central de esa candidatura presidencial fue justamente la descentralización. El que las decisiones se tomasen abajo. ¿Por qué el ascenso de una administradora en Puerto Ayacucho? ¿Por qué tenía que decidirse ella, que trabajaba en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en las oficinas del MTC en Caracas? Yo estoy yendo a lo práctico. Cuando el MTC del Estado Amazonas es el que debería decidir de eso. Ya. ¿Por qué la asignación de un presupuesto de una obra en Carabobo, una quebrada por allá en Montalbán o en Bejuma, tenían que decidir unos ingenieros y unos técnicos allá en Caracas, cuando lo deberían decidir allí en Valencia, en Puerto Cabello, en Bejuma, en La Valencia? Entonces, la lucha nuestra por la descentralización iba más allá de lo que la crónica política decía, porque la crónica política en el Nacional, Universal, Últimas Noticias, lo presentaba como los de abajo contra el cogollo. No. Eso pudo haber sido. No era los de abajo, era el problema local, el problema de la parroquia y del municipio, que era desestimado frente al problema nacional. La descentralización fue una bandera. La renovación generacional, que nunca fue mi tesis, pero no dejo de reconocer que era una bandera de mis respaldantes. Nadie podrá conseguir, nadie, eso no existe porque simplemente mi boca nunca se abrió para eso, y mi boca nunca se abrió para eso porque yo no siento eso, yo no lo siento, y las veces que lo he sentido, mi espíritu me obliga a lapidarlo y a ocultarlo. Yo no siento eso, pero la narrativa era el joven que emerge, y no solamente el joven, el muchacho de abajo, que no es de la dirección nacional que emerge, y no solamente eso, el negro. Y para colmo negro. No, pero es verdad. Y muchas veces, en muchas ocasiones, recibí los latigazos del racismo, en muchas ocasiones. Pero no está en mí hacerme la víctima, nunca he creído en eso. No obstante que no partió de mí, es decir, no hay ningún testimonio, ni escrito, ni en hemerotecas, ni grabado,
ni en un programa de radio, ni en una ficha, ni en un graffiti donde diga vota por mí porque soy joven. Eso no existe. No. Yo fui candidato. No lo recuerdo. No, es que no existe, porque a mí no me parece ningún atributo ser joven. Eso es una condición. Por ejemplo, ser un hombre brillante como Dudamel, eso es otra vaina. Yo a los 42 años que me gané esa candidatura, yo era más joven que alguien de 70. Claro que sí, pero yo era más viejo que alguien de 25. Siempre me pareció un concepto completamente insulso. Y hoy, a los 74 años hoy, yo soy más viejo que alguien de 40 y de 50, pero soy más joven que alguien de 85 y de 90, por hablar cronológicamente. Ahora, cuando tú le metes el ingrediente, que ya entramos en el camino de la especulación y del manejo calculado de la manipulación argumental en beneficio de uno, cuando tú empiezas a decir, pero es que la juventud no es solo la edad, sino también el pensamiento, bueno, si le agregas eso, cada quien, y luego, muchas veces, lo nuevo, lo joven no es lo bueno, a veces es lo bueno y a veces no. Nunca me ha gustado ese argumento. Como jamás nadie podrá encontrar, ni en Barlovento ni en Bogures, un discurso mío que diga vota por mí porque soy negro. Es una cosa que no tiene nada que ver. Pues es obvio. No, pero es que claro. Pero es que tú no has hecho ningún esfuerzo para no, hacer pero así. además, pero qué virtud es esa. O sea, yo por ser negro soy mejor que un blanco. Yo por venir de una familia humilde, sencilla, soy mejor que quien venga de una familia de clase media alta. ¿Por qué? ¿Cuál es mi mérito? Viví distinto, pero no por eso tengo más derechos como venezolano, ni mis ideas valen más. Entonces, yo nunca me ha gustado la victimización, nunca me ha gustado eso. Esto lo digo porque no tengo la menor duda de que yo fui beneficiado por eso. No obstante que no hubiese sido mi propósito, yo fui beneficiario de que, bueno, ese es el muchacho joven, ese es el nuestro, frente a la uría que es de los ricos, una cosa que no era verdad. Porque si hubiera sido de los ricos, hubiera sido el candidato de Copey, o hubiera sido el candidato del desarrollismo de Tinoco, y no era así. Y luego vimos, cuando vino esa candidatura del 93, hablando de ricos y pobres, una cosa son los discursos y otra cosa son los apoyos. Yo fui candidato de Acción Democrática. El presidente Pérez sale del gobierno y entra el presidente Ramón J. Velázquez, que era un independiente. No obstante ser senador de Acción Democrática, se portó pulcramente como un hombre de Estado independiente. Y yo puedo dar fe y que alguien me desmienta, no hubo un bolívar, porque en ese entonces no hablábamos de dólares, no hubo un bolívar del gobierno en mi campaña. En cambio, son muchos los comentarios de cómo la Reynolds y de cómo muchas empresas de Guayana y cómo muchas empresas de Sidor y de Benalum participaban en la campaña de Causa R. Perdón de Andrés, pero son las verdades. Como Radio Caracas Televisión, de la derecha más derecha de Venezuela, apoyó abiertamente a Andrés Velázquez. Hasta Orlando Castro. No, pero yo no digo, eso no es ni malo ni bueno, estaban en su derecho. Lo que quiero decir es cómo hay ciertas mitologías de quiénes son los candidatos del pueblo y quiénes son los candidatos de la oligarquía. Y mi candidatura fue una candidatura a favor de la descentralización, a favor de la generación de relevo, a favor de la reorientación del gasto público hacia los sectores populares, en defensa de la democracia. Por cierto, yo oigo muchos candidatos llorones que se quejan de las grandes dificultades, que tienen grandes dificultades para ser candidatos. Bueno, chicos, a mí me tocó estar de candidato después del sacudón, después de 2 golpes de Estado. Me tocó estar de candidato después de perder la alcaldía, cuando la tenía ganada con 20, 30 puntos de diferencia. Y simplemente una semana antes de las elecciones ocurrió el segundo golpe, el 27 de noviembre. Y una reelección en la alcaldía que estaba más que segura se derrumbó porque yo era el candidato de Acción Democrática a la reelección. Me tocó estar de candidato a alcalde no solamente después del sacudón, después de 2 golpes de Estado, sino teniendo a 2 expresidentes procesados por la justicia, a Lucinchi y a Carlos Andrés Pérez, y me tocó estar de candidato a Acción Democrática con la mitad del CNDD en contra mía, buscándole votos a Caldera.
Yo no me quejo, son las circunstancias de la política. Lo digo hoy como un testimonio histórico de que aún siendo candidato de Acción Democrática o estando de candidato a AD, eso no es sinónimo de que eso era una candidatura fácil, por lo contrario, era una candidatura harto difícil en esas circunstancias. Esa fue mi primera candidatura. Y bueno, luego, vinieron las circunstancias de la vida. Gana el presidente Chávez en muy buena lid el año 98. Viene la elección a la Asamblea Constituyente. Yo no era partidario, como les he referido en la conversación que traíamos cuando íbamos en la carretera por los páramos. Yo no era partidario de la Constituyente, me parecía un exceso, me parecía como un cañón para matar un mosquito. Venezuela urgía de 2, 3, 4 reformas puntuales, pero en ese lenguaje maximalista que es tan atractivo mediáticamente, publicitaria, propagandísticamente, de todo o nada, ahora o nunca. Ese lenguaje ese lenguaje que tú sabes que tiene colorido, que tiene ese contagio de la ansiedad. En ese lenguaje, Hugo Chávez, con mucha inteligencia política, planteó la Constituyente, porque debe cambiarlo todo, nada sirve. Yo creo que no solamente estaba equivocado, pero estaba equivocado políticamente, pero estaba acertado comunicacionalmente, porque él quería transmitir la idea de que en Venezuela no había nada, que esto era un peladero de chivo. Cuando Hugo Chávez empezó a ejercer la presidencia de la República, empezó a ejercer la presidencia con 94 instituciones de educación superior. Óigase bien, 94 universidades y tecnológicos cuando el presidente Chávez empezó a ejercer la presidencia. Y tan solo 40 años antes, cuando la empezó a ejercer Rómulo Betancourt, en Venezuela había dos universidades. Dos. La Universidad de los Andes y la Universidad Central, no había más. La Universidad del Sur estaba cerrada desde hace muchos años. 2 universidades. Y las otras 90. Las otras 90 se crearon en esos 40 años. La Universidad Francisco de Miranda en Coro, la Universidad Nacional de los Llanos, Ezequiel Zamora en Los Llanos, la Unitec en Carabobo, la Tecnológico en Táchira, la Universidad de Oriente. La UCAP es una universidad privada creada cuando estaba de presidente el general Marcos Pérez Jiménez, igual que la Santa María. Correcto. Disculpa, sí. Estamos hablando de universidades públicas. Sí, pues me estoy refiriendo a universidades públicas. La Universidad Simón Bolívar fue creada después. Pero en todo caso, lo que pretendo con esto decir es que el discurso maximalista de todo o nada contagia mucho. Y entonces en esa circunstancia de la Constituyente, el comandante Chávez, un hombre brillante, además con una fuerza magnética, con una claridad de lo que quería transmitir, fuese cierto o falso, pero lo transmitía con una convicción, carajo, que Perón se quedaba chiquito. Y entonces, le hizo sentir al país la necesidad que había que refundar. De ahí nace el término, la terminología, que no tiene ningún fundamento histórico, pero que tiene un gran fundamento propagandístico y político de la Quinta República. Venezuela nosotros hablamos de la Cuarta República, porque fue el cuarto intento por establecer la patria después de la independencia. Es decir, realmente solamente hubo 3 repúblicas. Es decir, cuando el Libertador cae, que no era el Libertador el jefe, sino Miranda, y capitula en Carabobo, cae la Primera República. Después lo de la segunda y la tercera es historia. Entonces, nosotros hemos tenido diferentes gobiernos desde el general Páez hasta ahora. Unos gobiernos malos, otros gobiernos buenos, unos gobiernos corruptos, otros gobiernos honestos, que lo ha habido. Unos gobiernos holgazanes, otros gobiernos laboriosos. Unos gobiernos de derecha, unos gobiernos populares. Pero todo es la misma república. Sí. Esa es la misma república. Un promedio de 8 constituciones. Esa es la misma república, solo que Hugo Chávez, con una gran genialidad, quiso hacer el cambio de gobierno, lo convirtió en cambio de república. Hagamos otra república y planteó la constituyente. Pero a donde quiero ir con se me hizo largo el preámbulo de lo que quiero decir. Lo que quiero anunciar es que en ese ambiente de la constituyente,
del 99 yo presenté mi nombre. Ya yo no estaba en Acción Democrática, había tenido las diferencias graves con Alfaro y con todo este grupo de compañeros, de lo que nunca hablo porque no me gusta. No, es que no me gusta, fueron mis compañeros, tuvimos diferencias, pero a mí no me gusta convertirme en el bueno de la partida contra el malo, me parece una cuestión indecente, pues tuvimos diferencias políticas y punto, y nos separamos, o yo me separé. Claro, unas personas creían que yo tenía razón, otras piensan que no, y eso queda parte del juicio histórico. Entonces fui a la Constituyente y Hugo Chávez, con un liderazgo impresionante, ganó toda la Constituyente. Y yo, que no era de ningún partido sino independiente, me lanzo independiente, y se produjo los periodistas tienen esa genialidad, que los fenómenos complejos, claro, eso tiene un riesgo, que es que simplifican. Generalmente muchos simplifican en exceso, simplifican hasta convertir los análisis en plastilina. Pero tienen la genialidad otros que procesos complejos en una capacidad inmensa de síntesis lo traducen en un titular. Los titulares son una genialidad, porque son como un retrato, son como una pintura, son como una obra de arte que en un esbozo te pueden captar todo un tiempo histórico. Y los periodistas titularon "Rompió el tubo". Eso es verdad. Sí, porque Chávez tenía su tubo, eran sus morochas, rompió el tubo y ahí nadie pudo romper eso. Bueno, Henry Ramos, un dirigente tan importante, se lanzó a la Constituyente por apuro y no pudo entrar. Para poner un ejemplo de una gente importante con liderazgo en ese momento. Y así hubo otros, pues también del lado de Capriles, toda esta gente que no pudieron entrar a la Constituyente. Pues. En algún momento vamos a hablar de la Constituyente, pues yo estuve allí, yo sé, detrás de las sombras. Entonces, es un proceso interesantísimo. Entonces, yo quedo ahí de Constituyente. Ahí comenzaron un mundo de críticas a las que no me referiré ahorita, porque muchos sectores de oposición al chavismo, ahí está ese Fermín convalidando eso, ¿no? Esa sinvergüenzura de la Constituyente, ¿cómo van a negar la Constitución del 61? Y yo que creo, y lo creo a pie juntillas, que las tres grandes constituciones en nuestra historia han sido la del 47, la del 61 y la del 99, y de las tres creo que la más frágil en términos doctrinarios es la del 99, pero es la más populista, es una cesta de mercado. Usted quiere ají, aquí hay ají; usted quiere pimienta, aquí hay pimienta. Pero no obstante su fragilidad, es una constitución patriótica y popular. Pero hemos tenido 26 constituciones, pero realmente la del 47, la del 61 y la del 99 son tres constituciones de las que tenemos que aprender. Cada una de ellas tiene sus adoradores, con los que no me entiendo mucho, coincido pero no me entiendo, porque yo parto de la premisa, Oscar, de que toda obra humana es perfectible. ¿Por qué se van a disgustar los redactores la del 47 si la del 61 la ha superado? ¿Por qué se van a disgustar la del 61 si lo del 99 introdujeron cosas novísimas? ¿Y por qué se van a disgustar los de la 99 si otros vemos que tiene fallas muy gruesas y que pueden ser mejoradas? Toda obra humana es perfectible, menos para los dogmáticos, menos para los fanáticos que creen que cada uno de sus textos es la Biblia. O sea, San Juan Bautista predicando y San Pablo. Entonces, allí en esa lucha por la Constituyente, después me referiré a ese capítulo de cómo empezó la campaña de divisionista, de sospechoso que está allí en medio del chavismo. Todo eso, con lo que ya les he narrado de mi candidatura del 93, que se venían tejiendo inserciones mías en el pueblo, en la comunidad, en diferentes pliegues de la sociedad venezolana, y que luego sorprendieron, porque la vez primera que aquel señor es conocido, Paredes afuera de ADE, cuando está de alcalde. Entonces todo eso fue madurando y madurando, y cuando termina la Constituyente, el presidente Hugo Chávez inventa algo insólito. Él fue electo por un periodo de 5 años. Él fue electo en 1998. Las leyes no son retroactivas. Él fue electo según la Constitución del 61 por 5 años.
y fue electo sin reelección inmediata porque esa era la norma. Pero Chávez inventó una, y además, como tenía gran popularidad, ¿cómo le llaman ahora? La foca, los aplaudidores, Sí, llamaban en la Edad Media. Bueno, la matriz de opinión se fue con él. Chávez dijo, bueno, como tenemos nueva constitución, hagamos nuevas elecciones. Y lo llamó la relegitimación del poder. Cosa insólita. Insólita. El tipo creó una legislación a su medida. Eso es como si Rómulo Betancourt, después de aprobar la constitución del 61, que fue una constitución, si bien no fue aprobada por referéndum, fue aprobada de una manera muy complicada, porque hubo que poner de acuerdo al Partido Comunista, hubo que poner de acuerdo a Unión Republicana Democrática, a COPEI, Acción Democrática, a los disidentes del Partido Comunista, a los independientes. Hubo que poner de acuerdo al país en una constitución. Aquello fue una obra de artesanía monumental. Eso es como si Betancourt, después de aprobar la constitución en el 61, hubiera dicho, bueno, ya en esa manera gangosa como él hablaba, ya tenemos nueva constitución, vamos a hacer unas nuevas elecciones. Hubiera ganado con el 90%. Ya tenía la reforma agraria, la guerrilla había sido derrotada en términos de que no pudieron tumbarlo. Tenía la masificación educativa, tenía la nueva educación, bla, 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 bla. Tenía oposición mucha. Bueno, pero Chávez lo logró. Y Chávez se salió con la suya, porque entonces fue una nueva elección, esta vez no por 5 años, sino por 6. Y no sin reelección, sino con reelección. Los sociólogos tenemos un concepto, una categoría muy interesante, donde se mezcla la sociología y la psicología. La llamamos funciones latentes y funciones expresas. Las funciones expresas son las obviamente manifestadas. Si la función expresa, por ejemplo, de esta conversación es poder tomar algunos argumentos para esta campaña o para hacer algún trabajo sobre mi manera de pensar. Y la función latente puede ser aclarar algunas confusiones o limpiar alguna imagen que puede estar embarrada. Es decir, toda conducta toda acción tiene una función expresa y una función latente, según una perspectiva sociológica. Algunos le llaman funcionalismo, pero vale igual en el marxismo, lo latente y lo expreso. Bueno, aquí la Constitución del 99 tiene avances interesantes, como tiene elementos retrógrados, pero tiene avances interesantes. Pero una de las funciones latentes o de los verdaderos propósitos de esa Constitución era darle al presidente 6 años y continuismo. Lo lograron. Cuando Chávez convoca la elección para el año 2000, que la llamó relegitimación de los poderes, él se postula de candidato, lo cual es correcto, porque él es el que está impulsando el nuevo periodo histórico. Y a renglón seguido se propone como candidato de la oposición, en artículo determinado, no de una, sino de la, vicio que siguen arrastrando 25 años después, hoy la plataforma unitaria. Ellos se autodenominan la oposición. Y ese artículo determinado es excluyente, es segregacionista. El artículo indeterminado, una oposición, es respetuoso, admite la existencia de otros. No, ellos no tienen ningún interés en esa redacción y en esa presentación. Entonces se presenta como candidato de la oposición Francisco Arias Cárdenas. Un hecho grueso, porque estábamos en el año 2000, a tan solo 6 años y medio, 7 años de los golpes de Estado del 92, estábamos tan solo a 1 año del triunfo de un líder militar como el presidente Hugo Chávez Frías, y donde no era solamente un partido, el Partido Quinta República, el Movimiento Quinta República, era un liderazgo militar. Los muchachos que habían participado en el golpe del 4 de febrero y del 27 de noviembre, fallidos ambos, pero fue una generación de oficiales donde se mezcla la valentía, el arrojo, el amor por Venezuela, las logias militares, el militarismo, el revanchismo contra los políticos. Es decir, hay muchos valores entremezclados, pero no cabe duda que el amor por Venezuela era uno de ellos, un proyecto político de izquierda. Hay muchas mezclas en esa categoría tan difusa que es la generación del golpismo.
No todos fueron al golpe por la misma razón ni por el mismo motivo, ni tenían el mismo propósito. Bueno, lo cierto es que se presentan dos candidatos que son dos líderes del golpe del 4 de febrero. Frente a esa circunstancia, un grupo de venezolanos comenzamos a reaccionar. Recuerdo mucho, hay dos fallecidos. Recuerdo mucho a Jorge Olavarría, en paz descanse, al doctor Freddy Muñoz, secretario general del MAS, en paz descanse. Recuerdo a Alberto Franceschi, a Gruber Carías, a Diego Bautista Urbaneja. Recuerdo a Agustín Berrío, que estaba dirigiendo la campaña de Benjamín Rauseo. Y bueno, fuimos varias personas que nos reuníamos y reaccionando frente, y no podíamos creerlo. O sea, Venezuela va a un cambio histórico tan importante como es que los partidos convencionales, tradicionales, de esos 8 periodos de gobiernos civiles, ya estaban siendo derrotados. Ya habían sido derrotados previamente por el presidente Caldera con el Chiripero. Había un nuevo ciclo histórico. Pero este nuevo ciclo histórico va a ser un ciclo histórico para el militarismo y el mundo civil, y los partidos, y los sindicatos, y los movimientos comunitarios, y los movimientos populares, y los movimientos artísticos, y la gente independiente, y la gente que no es política. O sea, Venezuela va a regresar al siglo XIX. Al siglo XIX. El Mocho Hernández contra Ignacio Andrade. Es decir, vamos a regresar al militarismo puro. Pues sí. Páez contra Monaga. De hecho. O sea, vamos a regresar a la guerra federal. Mutatis mutandis. Entonces, frente a eso, así como les expliqué los contenidos de mi primera candidatura, ese grupo de venezolanos que teníamos diferentes orígenes partidistas y políticos, por una u otra circunstancia, quizás porque yo en ese momento tenía estaba más promovido, era el político más conocido o quizás con más incidencia en ese momento, o quizás el que estaba más dispuesto a arriesgarse porque había una polarización extrema entre los dos bandos del militarismo y nadie quería asomar su hocico, y entonces decidieron postular mi candidatura. Fue mi segunda candidatura el año 2000, que se presentó como una candidatura civilista frente a las dos opciones militaristas. Por cierto, esto no lo digo de manera casual, lo digo deliberadamente, porque hay cosas en la historia que no pueden omitirse ni ocultarse. Quienes hoy están al frente de la plataforma unitaria, que estuvieron al frente de la Mesa de la Unidad y que estuvieron al frente de la Coordinadora Democrática, que ha sido más o menos la misma criatura bautizada 3 veces. Yo jamás he estado en una sola reunión de ninguna de las 3 instancias, pero por cierto, todos quienes apoyaban a Francisco Arias Cárdenas vienen de aquí. Porque Francisco Arias Cárdenas, curiosamente, no fue una invención militar, fue una invención de estos sectores para contraponer a Hugo Chávez. Y en esa acción completamente errática le hacían el caldo gordo al militarismo, liquidando los partidos, liquidando las opciones civiles y populares. Pero bueno, esa era la atmósfera que se vivía, y yo recuerdo haber denunciado, y hay suficiente testimonio en las hemerotecas y en los archivos. Yo recuerdo haber dicho, siempre en mi lenguaje, sin maltratar, sin ofender, pero con mucha claridad, que eso era un fingimiento. Que eso era un fingimiento y que solo había que esperar meses para ver al comandante Arias Cárdenas regresar al seno del chavismo, porque eso no era más que la estrategia del militarismo para colonizar el mundo político y acabar con los partidos. Bueno, dicho y hecho, lo que vino después es harto conocido. Pero es decir, que el fundamento de esa segunda candidatura presidencial fue un férreo criterio colectivo, minoritario, pero colectivo, de tratar de defender las opciones civiles frente al militarismo en un país. Mire, en 1959, cuando Betancur gana las elecciones del 58 y comienza a gobernar, antes de ese gobierno de Betancur, desde 1810 hasta 1959, solo habíamos tenido 7 años de gobiernos civiles. 7 años de gobiernos civiles. A veces los historiadores elaboran categorías: dictadura versus democracia,
continuismo versus no reelección, liberalismo versus estatismo. Hay varias categorías, pero es que hay una categoría inevadible para el análisis histórico. Tuvimos tan solo 7 años y medio de gobiernos civiles en 150 años de historia. Entonces, cuando yo hablo de 8 periodos de gobiernos civiles, en vez de hablar de la época democrática, yo hablo de la época de gobiernos civiles, no lo hago por adorno ni por originalidad, sino que creo que esa fue la gran innovación y la gran conquista de 1959. En el caso de Cuba, Fidel Castro y Ernesto Guevara, que desde 1955, cuando se fueron exiliados a México, después que fracasó la toma del cuartel Moncada en el año 53, y que se fueron a México exiliados y fundaron en México el movimiento 26 de julio en honor a la fecha de la toma del cuartel Moncada, y regresan después el año 56 a invadir La Habana, y se quedan 2 años en Sierra Maestra, 3 años, hasta que en el 59 entran triunfante a La Habana. Por supuesto que derrotaron un gobierno repugnante, no solamente dictatorial, sino de una que había arruinado la dignidad del pueblo cubano, como era el gobierno de Batista. Pero instauraron un gobierno militar sobre pretexto del movimiento revolucionario, no instauraron un gobierno civil. Entonces, la historia del militarismo en nuestros pueblos muchas veces es la tradición de los ejércitos, y otras veces es la apelación de políticos al modo militar para poder oprimir, para poder mantenerse en el poder. Apelan a los modismos militares, comandante, gobierno revolucionario, pero en el fondo era constituir un ejército para mantenerse en el poder. Bueno, pero regreso a Venezuela. Nuestra reacción contra ese monopolio que pretendían de los espacios de gobierno y oposición Hugo Chávez y Francisco Arias, nuestra reacción fue contundente. Entonces, así como la primera candidatura está nutrida por el trabajo en pro de la descentralización, de las decisiones de base, de los movimientos populares, de la renovación generacional en la política, así como ese fue, digamos, el hilo conductor de aquella campaña del voto uninominal frente a esa especie de voto de segundo grado, porque cuando una dirección nacional escoge una lista y se la presentan a los electores, en el fondo está obligando a los electores a votar por lo que ya ella escogió. Es decir, era una falsificación del voto directo, estábamos votando en segundo grado. Y por eso yo era defensor, y lo sigo siendo, del voto uninominal. Esta segunda candidatura tiene entonces el alimento, el nutriente de la defensa de la civilidad frente al militarismo. Cuando veo las cosas, como decimos los sociólogos y los historiadores, post facto, después de los hechos, eso fue el año 2000, y estamos en el 24. Y cuando yo veo ahora rectores de universidades militares, directores de hospitales militares, directores de liceos militares, gobernadores militares, alcaldes militares, embajadores militares, prefectos militares, nuestros oficiales son de alta entidad profesional, pero igual que nuestros profesionales en cualquier ministerio, les llega la hora de la jubilación. Pero estos se consideran perpetuos. Aquí ha habido, entre otras cosas que hay que corregir, nosotros los venezolanos, no la oposición, los venezolanos, que deberíamos corregir y que yo me propongo corregir, es este exceso. Así como hubo un exceso de los partidos en el aparato del Estado que se llamó partidocracia, que se excedieron y creyeron y actuaron conforme a esa creencia de que ganar las elecciones era el botín del partido que ganó, lo que practica el partido PSV de manera religiosa. Así como los partidos se excedieron en la partidocracia, esta metáfora, este constructo aparentemente propagandístico o épico del gobierno cívico-militar no es más que una grosera excusa para la colonización por parte del militarismo del aparato administrativo del Estado. Es decir, la participación popular
tiene calles ciegas, no puede pasar. Usted va a una dirección de tránsito, es militar. Usted va a un hospital, es militar el director. Usted va a un liceo, es militar. Usted va a la universidad, es militar el rector. Usted va al CENIAT, es militar el director. Usted va a la alcaldía, es militar el alcalde. Usted va a la gobernación, es decir, ha habido una colonización del aparato público del Estado, a lo cual el Partido Socialista Unido de Venezuela, que presume ser una gran maquinaria, ha estado a merced, porque después de los golpes de Estado, después del Carbonazo, después de esas marchas y después de las conspiraciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela pareciera haber convenido de una manera frágil que tiene que dejarse rodear de militares para que no lo tumben. Entonces ha habido una mixtura realmente a la que yo me pongo, porque las democracias necesitan fuerzas armadas fuertes, fuerzas armadas soberanas, pero las fuerzas armadas no pueden intervenir en los asuntos de los civiles porque esto es imposible. ¿Quién va a discutir contra un cañón, contra una pistola y contra un calabozo? La tercera candidatura tuvo un elemento fallido que nunca se concretó. Por eso la tercera es esta de la que hablaremos en la próxima grabación. Pero la tercera no se concretó, que fue cuando se presentó Hugo Chávez en 98, se presentó Irene Sáez, y se presentó Salas Remer, y se presentó Alfaro al final, porque nosotros ingénere, porque no éramos ADECO, éramos independientes, no éramos los mismos que habíamos participado en la candidatura civil del año 2000, que no tenía ninguna función partidaria ni gregaria, era una reacción contra el militarismo, no era la organización de ningún partido, veníamos de diferentes sitios, pero después del año 2000 las cosas se fueron, antes del año 2000 las cosas eran distintas. Teníamos un diferente perfil. Y se presentaron las candidaturas presidenciales. Yo venía de la candidatura fallida del año 93, en la cual el presidente Caldera había ganado. Participamos Osvaldo, Andrés y yo, que por cierto, de este país nuestro, el chico no quiere salir de las caricaturas y las mentiras. Entonces Radio Caracas Televisión, que había respaldado fogosamente, fervientemente la candidatura de Andrés Velázquez, igual que lo habían hecho otros medios como el Nacional, y montaron una campaña de que a Andrés le habían quitado la presidencia. No tiene absolutamente nada que ver con la verdad, pero forma parte de esa estrategia revoltosa, revanchista, de no reconocerle al otro. Una cosa absurda. Andrés es un hombre, un gran líder, un gran trabajador, y había logrado una gran representatividad. Ya esa era su tercera candidatura, por cierto. Cuando yo me lancé por vez primera en 93, esa era la tercera candidatura de Andrés, pero con unos criterios políticos subrespaldantes, según la cual el que cuando se pierde se arrebata, es decir, nunca se puede aceptar una derrota, porque eso es traición a la dignidad. Entonces, si te derrotan, te derrotan. El problema de Andrés es que lo derrotaron y llegó el cuarto. Pero ese cuarto no es una medida importante, porque todos quedamos tan pegados. Yo llegué de segundo, pero con una ventaja, creo que de 100.000 algo sobre Osvaldo, creo que de 200.000 sobre Andrés, una cosa, y el presidente Caldera algo así como 200.000 sobre mí, 300.000, y el propio presidente Caldera, por cierto, era la segunda vez cuando ganaba, circunstancias de la historia. Betancourt ganó con el 50% de los votos, Pérez y Luchiche ganaron con el 50% de los votos, Chávez ganó con el 45% de los votos, Caldera siempre ganó con el 22-23% de los votos. Correcto. Eso no lo hace menos meritorio, pero lo que quiero decir es que las circunstancias en las que él participó fueron circunstancias de fractura de la oposición. Cuando él ganó, Acción Democrática estaba dividida entre Prieto y Barrios. Y luego, cuando ganó por segunda vez, eso que llamaban las nuevas generaciones, eso que llamaban el mundo descentralizado, se dividió entre Osvaldo, Andrés y yo, y cada uno de nosotros representando ya partidos muy desgastados. Ya no eran los mismos partidos en sus momentos de grandeza.
o de plenitud electoral. Pero lo cierto es que se armó aquel bochinche por parte de Radio Caracas Televisión y del Nacional, del fraude Andrés, que no tenía nada que ver con la verdad. Y yo creo que solo los odios contra Caldera de parte de cierto sector de Copey y de parte de ciertos sectores derrotados los llevaron a enmudecer y a no decir que aquello era mentira. ¿Y cómo seguían difundiendo eso? Además, una tesis que no le hacía ningún servicio a Andrés, porque lo presentaba en el fondo como un cobarde. Lo presentaba en el fondo no como un triunfador, sino como un cobarde que se había claro, lo cual no es cierto. Bueno, pero esa fue la segunda candidatura, la tercera, perdón, esa fue la segunda antes de la tercera. La segunda real fue la del 2000, pero quiero aclarar lo que pasó en el 98 cuando fue la segunda vez, pero que nunca me inscribí. Yo venía de candidato presidencial, veníamos trabajando en mi candidatura presidencial y de repente Acción Democrática, Copey y el MAS, no es que eran los cogollos de Copey, el MAS también, Acción Democrática, Copey y el MAS sacaron una cuenta. ¿Quiénes son los tres candidatos? Todavía no empezaba Hugo Chávez a despegarse de nosotros, pero sacaron su cuenta. ¿Quiénes son los tres candidatos que están nombrándose? Cuatro independientes. Irene Sáez no era copeyana, aunque la respaldaba Luis Herrera. Claudio Fermín estaba fuera de AD, era independiente. Enrique Salas y Hugo Chávez. Resulta que ninguno, y esto es importante que lo registre la historia de Venezuela porque lo han pretendido ignorar, ninguno de los cuatro candidatos que se movían en las elecciones en 1998 representaban a AD, a Copey, a Causa R, al MAS y a AD, Copey, el MAS, Causa R. AD y Copey eran los dos grandes partidos fuertes, pero el MAS y Causa R ya formaban parte de cierto estatus. Ninguno de esos partidos tenía candidato. Los candidatos eran todos independientes. Irene, Salas Romer, Chávez y Claudio. ¿Qué hicieron estos partidos? Causa R quedó fuera de la jugada. ¿Qué hicieron AD, Copey y el MAS? Ustedes saben qué hicieron. Las elecciones eran para diciembre de 1998. La campaña ya traía 7-8 meses de campaña. Y el Congreso, que lo tenían controlado por ellos, decidieron las elecciones de gobernadores, de alcaldes y de Congreso de la República que estaban previstas para agosto de 1999. Estamos hablando de que las elecciones presidenciales eran en diciembre del 98. Las elecciones que estaban previstas para agosto de 1999 las adelantaron para finales de octubre, casi que en la raya de noviembre del 98. ¿Por qué las adelantaron? Porque ellos pensaban, bueno chicos, cualquiera que gane estos señores, Chávez, Salas Romer, Fermín o Irene Sáez, va a haber un efecto dominó para agosto del 99. Es decir, lo que postulemos nosotros, AD, Copey y el MAS, no va a tener opción. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer las elecciones de gobernadores y de alcaldes y del Congreso de la República antes de que sean las elecciones presidenciales. Y así lo hicieron. Por eso, una de las razones por las que fue tan popular la constituyente que el presidente Chávez convocó, merecidamente popular, es porque desmanteló esta jugada de los cogollos, porque después de la constituyente, esto que ellos armaron previo a la elección quedaba sin efecto. Ellos ya no tenían la representatividad, pero olfateando que en las elecciones de diciembre ninguno de sus líderes iba a estar al frente y el efecto dominó no iba a ser al servicio de sus partidos, adelantaron las elecciones. ¿Qué pasó con el adelanto de las elecciones? Esto no es autocrítica, más que autocrítica es confesión. Que nosotros veníamos trabajando, hubo un grupo político que se llamaba Renovación. Yo no fundé ninguna Renovación, sino hubo un grupo político que se llamaba Renovación que había apoyado a Osvaldo Álvarez y un ingeniero Rodríguez, un personaje generoso, maravilloso,
comenzó a coincidir con mis tesis y decidió poner la tarjeta del Partido Renovación en apoyo a mí. Yo estaba promoviendo mi candidatura bajo la tarjeta de Renovación, que la gente creía que era un movimiento que yo había fundado Ad hoc. porque como en el 93 una de mis tesis era la renovación, en lo que ya les he explicado, la gente llegó a creer, sin que eso se correspondiese con la realidad, de que yo tenía alguna responsabilidad o mérito en la creación de ese partido. Pero nosotros veníamos, era promoviendo la candidatura mía. Igual que había gente promoviendo la de Irene, gente promoviendo la del doctor Salas Romer y gente promoviendo la del comandante Chávez. Bueno, había gente promoviendo la candidatura mía. Pero no teníamos ningunos aparatos promoviendo candidatos a alcaldes ni a gobernador. Solamente a mí. Cuando se adelantaron las elecciones y las hicieron de súbito un mes antes, nosotros no sacamos ni un alcalde, ni un gobernador, ni un diputado. Frente a aquella cosa desoladora, aunque no existe, o no existía en ese momento, ni existe ahora, pero en ese momento que estoy analizando, aunque no existía la segunda vuelta, yo en términos prácticos, yo lo consideré una primera vuelta. Y bueno, ¿cómo es posible que un dirigente, una persona, un representante, que no tenga un concejal, un diputado, un gobernador, cómo puede creer que va a ser el jefe del Estado? Porque la jefatura del Estado es una cosa complicada. Tú tienes tus atribuciones como presidente, pero tienes que establecer unas coordinaciones de respeto, de concordancia con los demás niveles del Estado. Entonces no inscribimos mi candidatura. Por eso es que no la inscribimos al final. Yo estuve haciendo campaña, pero después de esto decidimos no inscribir la candidatura porque veíamos que ya... Era ridículo. Porque es que había una primera vuelta de hecho que había ocurrido y nosotros no estábamos en nada. Por eso esta es realmente mi tercera candidatura, la que vamos a analizar en la próxima grabación. No se diga más.